Buenas, ¿qué tal? Ahora vamos a ver lo que sería la unidad 2 de la clase de filosofía, ¿verdad? Vamos a tocar dos temas muy importantes, el cual sería el estudio de la naturaleza, ¿verdad? Lo que sería antes eh, a las preocupaciones antropológicas. Esto quiere decir que del estudio de la naturaleza o del arqué como causa de las cosas se pasó ya a las preocupaciones antropológicas, éticas y políticas de la comunidad, ¿verdad? Los filósofos tuvieron ya otra perspectiva y otra problemática, en el cual vemos en el 2.1 los sofistas, vamos a ver características generales, que es el relativismo, que es escepticismo y convencionalismo, la política y el oportunismo, diferencia entre physis y nomos, también representantes como Protágoras y su frase homo mensura, la existencia de Dios, otro filósofo llamado Gorgias, el lenguaje y la construcción del discurso, y la negación de la existencia del ser, propuesta por Gorgias. En el punto 2.2 hablaremos de Sócrates, la disputa que tenía con los sofistas, el diálogo, la formulación de las definiciones, la inducción, el método socrático, que sería la ironía y la mayéutica, la antropología, lo que él pensaba del cuerpo, del alma, ética, que veía la virtud y la educación, y el determinismo intelectual, el cual consiste en que conocemos el bien, lo queremos y lo practicamos. Entonces, vamos a ver un poco quiénes eran los sofistas. En el siglo V o 400 antes de Cristo, tras el auge de la democracia en Atenas, la filosofía griega pasa del estudio de la naturaleza, o physis, ahí tenemos ese concepto, physis sería naturaleza, propios de los presocráticos, al estudio del hombre, la ética y la vida política, que sería nomos, ¿verdad? Los sofistas fueron los primeros maestros profesionales de la sabiduría. Enseñaban retórica, argumentación y política, cobrando por sus clases. Una característica muy importante. Otras características generales serían que eran educadores itinerantes que construían a los jóvenes atenienses en el arte del hablar y convencer, que sería la retórica, importancia del lenguaje como herramienta de poder y de éxito político, el interés en el hombre como medida de todas las cosas, no en la naturaleza, crítica al pensamiento metafísico también de los filósofos anteriores como Parménides y Heráclito inclusive. En lugar de buscar la verdad absoluta, los sofistas se centraban en la eficacia del discurso y la utilidad práctica del conocimiento. Vamos a hablar un poco de las corrientes, que serían tres. El relativismo, que no existe una verdad universal, o sea, todo es relativo. Entonces no hay una verdad universal ni absoluta. Cada persona percibe y juzga la realidad desde el propio punto de vista. Lo que es verdadero para uno puede no serlo para otro. Eso sería relativismo. Todo es relativo. Escepticismo. Dudan de que el ser humano pueda conocer la verdad objetiva. La razón y los sentidos no garantizan certeza. Solo se puede alcanzar
una opinión o doxa. Entonces, escéptico sería entonces no estar confiado al 100%, ¿verdad? De llegar a conocer la verdad de forma objetiva. Y mucho menos, ¿verdad? Eh, Teniendo en cuenta los sentidos. ¿Qué máximo se puede alcanzar? Una opinión. Otra palabra sería el convencionalismo, eh, que prácticamente sería como que todos estemos de acuerdo en algo, ¿verdad? Serían las leyes, normas y valores. No provienen de la naturaleza o physis, sino del acuerdo social, que sería nomos. Por tanto, lo justo, lo bueno o lo correcto varían según cada sociedad o cultura. En cuanto a la política y oportunismo, en un sistema democrático, el éxito político defiende el dominio de la palabra. El sofista enseña a persuadir, incluso sin importar si el discurso es verdadero o falso. De ahí la crítica platónica, que dice que los sofistas son vistos como relativistas y oportunistas. Vamos a hablar un poco de lo que sería physis y nomos. Estos dos conceptos se resumen en el debate ético y político de la época. Cuando decimos physis, quiere decir naturaleza, lo que existe por sí mismo, lo necesario y universal. ¿Cómo interpreta un sofista? No determina la conducta humana. Entonces, el concepto de nomos sería ley o convención, lo creado por los hombres y las costumbres sociales. Entonces, la interpretación de un sofista sería que es producto del acuerdo y puede cambiar. Ahora vamos a hablar un poco de los más representativos. Eh, Le tenemos a Protágoras y su famosa frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, en cuanto son, que son, y en cuanto que no son, ¿verdad? Homo mensura. Cada individuo es la medida del ser y del valor. La verdad depende del sujeto. Vemos el relativismo moral y cognitivo. Lo justo y lo verdadero cambian según las circunstancias. Este sería el pensamiento de Protágoras. La educación práctica, en cuanto a eso, enseñaba retórica y virtud política para triunfar en la vida pública. Sobre los dioses, que decía Protágoras, respecto a los dioses, no puedo saber si existen o no existen. Entonces fue el primer agnóstico filosófico de la historia. Inclusive se le llamó de ateo y fue perseguido, ¿verdad? Por el hecho de ser agnóstico. No asegurar la existencia de los dioses, ¿verdad? O negar. Luego le tenemos a Gorgias de Leontinos, discípulo de Empédocles y maestro de retórica. Defiende el escepticismo radical en su obra sobre el ser, sobre el no ser. Entonces defiende el escepticismo, o sea, defiende la duda radical en su obra sobre el no ser o sobre la naturaleza. Resume su pensamiento en tres tesis. Nada existe. Esto, por ejemplo, hace referencia a la sustancia del ser, eh, del cual, ¿verdad?, todos estamos también sumergidos y hechos, ¿verdad? Entonces, decía Gorgias, en contraposición al ser de Parmenides, dice: nada existe. O sea, la nada existe. Si algo existiera,
no podría ser conocido. Entonces, si es que existiera el ser, ¿verdad? Y nosotros decimos tanto que es ilimitado, que es eterno, o sea, decía Georges de que no se va luego a poder conocer. Si es que existe o si que existe no se va a poder conocer porque va a estar en un plano totalmente diferente. Por ende, nuestra realidad no existe. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. O sea que, si es que llegáramos a conocer lo que es, lo que es un ser, o si le llegamos a conocer al ser, en su esencia pura, ¿verdad? No vamos a poder comunicar porque nuestro lenguaje está muy limitado. Y eso, por ejemplo, dice Georgias, el lenguaje no refleja la realidad, sino que crea efectos sobre quien escucha. Entonces ahí está el que menciona, ¿verdad? La realidad, y el mensaje lo ahí es como un reflejo, no tan acertado, pero también la persona que escucha crea otros efectos encima, ¿verdad? Entonces es difícil de percibir y de comunicar dicha información y no se va a poder. Entonces no se puede asegurar. Entonces él negó la existencia del ser. Entonces vemos ahí el discurso es una construcción y persuasión. O sea, no es la verdad. De ahí su influencia en la teoría del discurso y la retórica moderna. Luego tenemos ahí un poquito para diferenciar los temas en esta columna, la primera columna. En la segunda columna, ¿verdad? De lo que sería la comparación Protágoras. Y en la tercera columna, Georgias. En cuanto al tema del núcleo del pensamiento, Protágoras era relativista, el hombre es la medida de todas las cosas, y Georgias era un nihilista, ¿verdad? Y un escéptico radical. O sea, nihilismo es de que significa que prácticamente no le importaba nada, o sea, no le da importancia a nada. Entonces, nihilismo quiere decir nada. Y escéptico es que no creía en nada. Tema en relación con la verdad, Protágoras dice que no hay una verdad universal, que depende del sujeto. Georgias decía que la verdad no existe o no puede comunicarse. La visión del lenguaje, herramienta para educar y convencer, ¿verdad? Decía Protágoras. Pero Georgias decía que era un instrumento de poder y manipulación. Otro tema sería la visión de los dioses. Protágoras era agnóstico, o sea, no aseguraba ni negaba. Pero Georgias tenía la negación del ser y el conocimiento. En cuanto al aporte principal, Protágoras era el fundador del relativismo y del humanismo griego, y Georgias fue fundador del escepticismo y la retórica sofista. Bien, ahí terminamos con los sofistas y vamos a hablar de Sócrates, eh, una persona muy importante, ¿verdad? Vemos ahí que nació en Atenas y vivió durante su máximo esplendor político y cultural. No escribió nada importante, o sea, no escribió ninguna obra. Su pensamiento lo conocemos a través de Platón, Jenofonte y Aristófanes. Entonces, un ítem en el examen puede ser filósofo que no escribió nada, y fue Sócrates. Pasó su vida dialogando en las plazas y gimnasios buscando la verdad mediante el diálogo racional. Fue acusado de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Condenado a muerte, por lo que ya leímos arriba, bebió cicuta en el año, ¿verdad?, 399 a.C., con serenidad, fiel a sus principios, ¿verdad?, de obedecer
las normas eh, sociales, ¿verdad? El método socrático, que sería la ironía y la mayéutica. Sócrates no enseñaba doctrinas, sino que ayudaba a los interlocutores a descubrir la verdad por sí mismos, mediante el diálogo. Entonces él conversaba con la gente, no era como los sofistas que eran o que hacían prácticamente un monólogo, ¿verdad? Su método tiene dos fases principales: la ironía, que sería interrogar con fingida ignorancia. Sócrates fingía no saber y hacía preguntas para que el otro expusiera sus ideas. Con nuevas preguntas mostraba las contradicciones en el razonamiento del interlocutor. El objetivo era desmontar la falsa sabiduría y conducir al reconocimiento de la propia ignorancia. Y tenemos ahí la famosa frase de Sócrates que dice, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. Entonces, esto por ejemplo, él dijo, ¿verdad? Cuando se fue en el oráculo de Delfos a preguntar quién era el filósofo más sabio. Y el oráculo le dijo Sócrates. Entonces, él empezó a analizar y dijo, ¿por qué yo soy más sabio, verdad? Y ahí él dijo, solo sé que no sé nada. Entonces él, al aceptar su ignorancia, ya sabía un poco más o, que los demás, ¿verdad? Que querían saberlo todo. Entonces, vamos a hablar un poco más de la mayéutica, que sería el arte de dar a luz a la verdad. Una vez reconocida la ignorancia, Sócrates guiaba al interlocutor a la verdad mediante el razonamiento. Se llama así por la analogía con el oficio de su madre, que era partera: ayudar a dar a luz las ideas. La verdad está dentro del alma de cada persona, solo hay que despertarla con preguntas adecuadas. Así, el conocimiento se alcanza mediante el diálogo racional, no por enseñanza autoritaria. ¿Y cuál fue la disputa con los sofistas y el diálogo? Sócrates se opuso al relativismo y excepcionismo. O sea, se opuso a que la verdad puede ser maleable, y el escepticismo es no creer nada, como sostenían los sofistas, ¿verdad? Quienes enseñaban retórica para el éxito político y creían que la verdad defendía o dependía, ¿verdad?, de la opinión. ¿Cuál era la diferencia? Mientras los sofistas cobraban por enseñar y persuadir, o sea, a persuadir, Sócrates no cobraba y buscaba la verdad objetiva a través del diálogo. Entonces él buscaba la verdad universal. Si por ejemplo buscaba el concepto de, por ejemplo, hermosura, entonces le preguntaba a cada persona el concepto. Entonces buscaba un concepto universal también, de cada palabra, de cada adjetivo, etcétera. El diálogo. Sócrates usaba la conversación como la vía principal para la investigación filosófica. Este proceso buscaba llevar al interlocutor a la contradicción. ¿Para qué? Para purificar sus ideas. Luego podemos ver, ¿verdad?, que Sócrates buscaba la verdad objetiva en cuanto a definiciones e inducción. Sócrates centró su filosofía en la moral, algo muy importante, y en la búsqueda de conceptos universales también que mencionamos. Entonces, ¿por qué centró su filosofía en la moral? Porque él pensaba que cuanto más conocimiento tenía uno,
lo hacía más bueno y por ende su moral era más buena. Formulación de las definiciones. Buscaba la esencia, el qué es de las virtudes morales: justicia, piedad, bondad. Una definición socrática es un enunciado universal que capta lo que hace que algo sea, por ejemplo, justo. Entonces, por ejemplo, preguntaba: ¿qué es una persona justa? Y empezaba a buscar conceptos para ver las cosas comunes, ¿verdad?, que mencionaban las personas. La inducción: utilizó el razonamiento inductivo, partiendo de ejemplos particulares: actos justos, hombres justos, en cuanto a tema de ser justo, ¿verdad?, para llegar a una definición universal y esencial de la virtud en cuestión, que sería la justicia. Entonces él buscaba conceptos universales las cuales no pudieran ser, ¿verdad?, por así decirlo, contradichas, ¿verdad?, o contrapuestas, ¿verdad? El método socrático de la ironía y la mayéutica. Vamos a explicar un poco lo que sería este proceso, ¿verdad?, en esta técnica que él utilizaba. Y nos menciona que este método dialéctico de Sócrates consta de dos fases principales, ¿verdad? Uno que es la ironía, que es destructiva. Sócrates finge ignorancia, solo sé que no sé nada, y mediante preguntas astutas expone las contradicciones e insuficiencias en las creencias del interlocutor, destruyendo su falsa sabiduría. Y empieza ahí la duda: ¿será entonces cierto o bueno que yo crea esto, por ejemplo? Entonces, sería un ejemplo de que una vez le tocó hablar con una persona que él decía, o sea, que la persona decía: yo soy tan justo como Zeus. O sea, se comparaba con deidades. Entonces Sócrates le decía: bueno, ¿y Zeus cómo es? Entonces la persona le empezaba a describir a Zeus. Y Sócrates: ah, sí, y en la historia también dice que hizo esto y esto y esto, y eso no lo convierte en malo. Entonces ya le hacía dudar a la persona, ¿verdad? Entonces la persona acababa por volver a eh, prácticamente reinventarse, ¿verdad?, y a volver a pensar de vuelta en lo que creía. La mayéutica, ya cuando sería la segunda etapa, ya sería constructiva. Una vez reconocida la ignorancia, la mayéutica, que significa arte de la partera, ayuda al interlocutor a dar a luz las verdades que ya se encuentran latentes en su propia alma, ¿verdad? Salen a la luz. El conocimiento para Sócrates se descubre desde el interior, algo muy importante. La antropología para Sócrates, vamos a ver cómo sería. Nociones de cuerpo y alma, que sería psique. Sócrates fue el primero en otorgar una primacía clara al alma o psique sobre el cuerpo, marcando un giro fundamental en la filosofía. Él decía que había un daimon, ¿verdad?, un demonio que le hablaba, pero era básicamente su conciencia, solamente que no se explicaba de una buena forma, ¿verdad? El alma o psique es la sede de la razón, el carácter moral y el conocimiento. Es lo que nos hace humanos. El cuidado del alma y su perfeccionamiento moral es la tarea más importante del ser humano. En cuanto al cuerpo, es un instrumento que sirve al alma, pero no la esencia del individuo. En cuanto a la ética, vamos a ver
lo que sería la virtud y la educación. Entonces, para que un hombre sea ético debe cultivar virtudes y su educación. La ética socrática se centra en el conocimiento para alcanzar la excelencia moral. Entonces, cuanto más conocimiento uno tenga, más moral va a ser. Es como que yo les diga de que si yo conozco más o si tengo más conocimiento, voy a ser más honesto, voy a ser eh, más responsable. Entonces, ese era el pensamiento de Sócrates, de que uno se comporta de una forma mala por ignorancia. La virtud o arete, ¿verdad? Es el conocimiento. Todas las virtudes, ya sea justicia, valentía, piedad, son una sola y en esa unidad es la sabiduría. La persona virtuosa es aquella que actúa de manera racional y conoce el bien. En cuanto a la educación, consiste en el autodescubrimiento, en, como decía la frase de la entrada del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Noti seuton también, se dice en latín. Entonces, en cuanto a la educación, consiste en el autodescubrimiento, conocerse a uno mismo. Y en cuanto a la enseñanza de la virtud, a través del diálogo, que lleva a la formación del carácter moral. Y vamos a hablar ahora un poco del determinismo intelectualista, o sea que te determina ser intelectual, o intelectualismo ético. Esta es la tesis ética más radical y conocida de Sócrates. Entonces tenemos que conocer esto también, cómo pensaba él, cuál era su tesis central. El conocimiento del bien es suficiente y necesario para practicarlo. O sea, vos conoces el bien y ya deberías de practicarlo, ¿verdad? Conocemos el bien. La virtud es conocimiento o sabiduría. Lo queremos. Nadie desea el mal intencionalmente. El mal es un error intelectual, una falta de conocimiento. Lo practicamos. Si una persona conoce verdaderamente lo que es justo o bueno, actuará inevitablemente de forma justa y buena. El que hace el mal lo hace por ignorancia de lo que es realmente el bien para sí mismo. Entonces acá Sócrates es un poco idealista. Hoy en día podemos apreciar que no es así, ¿verdad? Por más que uno tenga títulos, conocimiento, eh, puede llegar a ser deshonesto, ¿verdad? Igual con todo ese conocimiento. Entonces ahí terminó nuestra unidad 2 y nos vemos en la siguiente clase para empezar la unidad 3.